hemorragias, cómo proteger, y esto es lo que más nos interesa. Tenemos diferentes factores que nos ayudan en esta hemostasia. Tenemos los vasoconstrictores locales, protectores capilares y tapones hemostáticos. Tres tipos de fármacos que se utilizan como hemostáticos sistémicos o coagulantes locales o hemostáticos absorbibles también. Vamos a hablar primero de los agentes que producen vasoconstricción local. Dentro de estos agentes que producen vasoconstricción local tenemos la adrenalina. Podemos utilizar adrenalina en el sitio de la hemorragia. Esta nos va a producir vasoconstricción y por tanto va a disminuir la hemorragia. Pero el problema de la adrenalina es que su efecto, digamos, no es tan importante y es de corta duración. Es por eso que no vamos a utilizar mucho la adrenalina, aparte de que, como es una droga simpático-mimética, tiene otras acciones que ya hemos estudiado, ¿no? Entonces, pero sin embargo, se puede utilizar adrenalina como vasoconstrictor, ¿no? Entonces, estas características limitan su uso. Ahora vamos a hablar de agentes protectores capilares. Los agentes protectores capilares, entonces, son sustancias que podemos administrar en ciertas circunstancias en que el tejido endotelial está alterado, ¿no? O sufren fenómenos de oxidación a este nivel y por tanto, digamos, nos puede alterar la elasticidad y sobre todo la contracción de estos vasos. Y aparte de eso, las plaquetas no se unen perfectamente. En este caso podemos dar diferentes sustancias como la benzosulfonados, etamsilato, la monosebicarbonatsona, la arenocomo, la aminonactona y la vitamina C, que la vitamina C que son, digamos, la vitamina C no es protector propiamente dicha, pero sin embargo nos produce efectos beneficiosos a este nivel y podemos utilizar como protector vascular también, ¿no? Ahora tenemos agentes que producen tratamiento hemostático. Los agentes que producen taponamiento hemostático tenemos elementos físicos, ¿no? Tales como la compresión, sustancias extrañas que adhieren a las plaquetas. Puede utilizarse esto en medidas bastante limitadas, ¿no? Después, en hemostasia compresiva, sutura, ligatura de los vasos, es la hemostasia, y podemos decir que esta hemostasia, los hemostáticos, estos últimos hemostáticos, la compresiva, la sutura, etc., sobre todo la sutura, es la más efectiva, la ligadura, la sutura, ¿no? Entonces, no existe, digamos, un hemostático sistémico que nos actúe en forma efectiva, sobre todo en las hemorragias masivas. Se necesita siempre suturas o ligaduras, ¿no? Dentro de estos hemostáticos tenemos la esponja de gelatinas de absorbible. Es una gelatina, esta gelatina es una sustancia que puede colocarse sobre la matriz del coágulo, reforzando, ¿no?, como superficie extraña, activando el factor 12, además de hacer cuerpo del coágulo, ¿no? Estas gelatinas,
que refuerzan el coágulo pueden ser colocarse en heridas, sobre todo, digamos, en odontología, dentro del organismo, ¿no? Se reabsorben en 3 a 4 semanas. Después tenemos la celulosa oxidada. La celulosa oxidada, hemos visto, puede ser de algodón, gasa. Muchas veces las madres queman la gasa, ¿no? O la tela, algunas veces tela, cuando hay una hemorragia, una raspadura, ¿sí? Y está sangrando mucho, queman una tela, mejor si es gasa, le ponen ahí. Entonces eso forma, digamos, como matriz de coágulo con microfibrillas carbonadas, ¿no? El problema es que tatúan la célula. Claro que después desaparece esto. Entonces, pero eso es una buena medida para producir la hemostasia, ¿no? Mejor si es gasa química. Se forma un coágulo artificial en realidad. Se empapa de sangre y coagula inmediatamente, haciendo una superficie extraña, ¿no? Entonces, la reabsorción de esta celulosa oxidada tarda unos 7 días aproximadamente, pero sin embargo queda, digamos, un poco tatuado. Después tenemos la celulosa oxidada regenerada. Esto ya es un material hemostático ya más como diríamos, elaborado. Entonces, nos va a servir para cohibir las hemorragias venosas pequeñas. Puede utilizarse como apósito superficial, más o menos igual que la otra. Aparte de esto, tiene acción antibacteriana también, sobre todo sobre gérmenes anaerobios y gram positivos. Se coloca sobre la superficie de la herida. Después tenemos el colágeno hemostático microfibrilar. Esto ya tiene fibrillas. Es un colágeno que se extrae, digamos, a partir de los tendones de los bovinos, ¿no? Es un colágeno que se puede colocar en hemorragias, sobre todo cuando hay fracturas óseas y hay abundante hemorragia. Entonces, que están muy próximos a la médula ósea, ahí podemos dar o poner este tipo de hemostáticos. Aparte que lógicamente tiene que estar muy estéril. Entonces, es un colágeno, pero como es colágeno natural liofilizado, entonces prolonga y retarda la cicatrización, es la desventaja que se tiene. Después tenemos otros colágenos hemostáticos que se puede obtener también a partir de los tendones o de la piel también de los bovinos, que tienen bastantes microfibrillas, ¿no? Sobre todo fibrina. Entonces, esta característica, digamos, nos permite hacer un buen taponamiento hemostático. Eso nos sirve, digamos, para la hemostasia de los alveolos cuando se tiene, digamos, hemorragias después de una extracción dental. Entonces, ocupa, como es igual que la esponja, ¿no? Hemostática, ocupa todo el espacio de la raíz que ocupaba, ¿no? Se tapó. Y encima siempre hay que ser un puntito, ¿no? Para que comprima un poco más hacia abajo. Ahora, si no está estéril, el problema que se tiene con esto es de que nos va a producir algodonis. El manejo tiene que ser como un instrumento totalmente estéril, ¿no? Se agarra con este. Si la pins, digamos, no está estéril, o se agarra con la mano directamente, por más que sea una mano con guante, entonces se contamina, se pone, y al poner, digamos, se está contaminando con bacterias y constituye, digamos, una
constituye una, ¿qué les diría? Como una inoculación de bacterias al alveolo y la producción. Bien, consideraciones odontológicas especiales. Nosotros que tenemos dentro de estas consideraciones especiales vamos a tener en cuenta los pacientes que están recibiendo sobre todo o que están recibiendo algún medicamento que retarde la coagulación y las medidas que nosotros debemos tomar en este sentido. Entonces, para esto debemos tomar diferentes casos clínicos que se alteran, ¿no? La cirrosis hepática, la hipoprodrominemia, o sea, la falta de plaquetas, después la falta de fibrina, falta de factores de la coagulación. Entonces, para saber esto, ¿qué problema tiene el paciente? Entonces se tiene que, cuando se sospecha algo, se tiene que hacer un examen laboratorial, se tiene que pedir al paciente exámenes de laboratorio. Dentro de los exámenes de laboratorio está el recuento plaquetario. El recuento plaquetario normal es de 150.000 a 350.000 plaquetas por micromililitro. Por debajo de esto, sobre todo por debajo de 50, la hemorragia va a ser segura. Entonces, pero si está un poquito por encima, entonces no se tiene que hacer ningún tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, los valores para hacer una cirugía tienen que estar por encima de 100 mínimo. Entonces, es lo primero que se tiene que tener. Después tenemos el hemograma completo, ¿no? En el hemograma completo, aparte del recuento plaquetario, nos van a dar, digamos, diferentes datos. ¿Cuáles son? Tiempo de sangría, tiempo de trombina, de tromboplastina, tiempo o el INR, que es una mezcla de tromboplastina, la relación tromboplastina-protrombina, ¿no? Entonces debemos decir todo o saber todos esos datos, ¿no? El tiempo de sangría mayores a 15 minutos, entonces tenemos que parar las orejas y ver por qué este tiempo de sangría está alterado, ¿no? Por encima de los 15 minutos. Entonces, el tiempo de coagulación más o menos es de 11 minutos. Entonces, más allá también tenemos que tomar en cuenta. El tiempo de tromboplastina parcial activada consiste en medir el tiempo de la plasmina citratada en contacto con calcio y fosfolípidos, ¿no? Entonces, esto nos indica, digamos, la deficiencia de la coagulación, sobre todo de la vía extrínseca, ¿no? La vía extrínseca. Esto es muy izquierdado, ¿no?
efectos inhibidores de la fibrinolisis. Entonces tenemos un poquito desordenado este tema. Entonces nos da, digamos, la determinación de la deficiencia del factor de coagulación, sobre todo si hay deficiencia del factor 7 y del factor 13. ¿Cuál es la acción del factor 13 de la coagulación? Estabilizar, ¿no? Polimerizar la fibrina. La fibrina inestable, el monómero de fibrina se transforma en polímero de fibrina. Esa acción hace el factor 13 de la coagulación. Ahora el factor 7 empieza con la activación de la vía extrínseca. Entonces también nos puede determinar la deficiencia del factor 8 y el factor 8 que nos da la hemofilia A y el factor 9 que nos da la hemofilia B. Cuando los tiempos están a 2.5 veces más de lo normal, se tiene que tener bastante cuidado. El tiempo de protrombina nos mide, digamos, el estado normal de los factores de coagulación. ¿Y quién es el que va a ser como precursor de estos factores de la coagulación? Creo que como la vitamina K. Vitamina K. Sin vitamina K no se forman los factores de la coagulación. Entonces, esto nos sirve para, digamos, determinar los factores mismos de la coagulación. Es importante entonces la administración de vitamina K en forma profiláctica antes de la intervención quirúrgica. No precisamente porque necesitemos vitamina K. Puede que no necesitemos, pero en forma profiláctica, si la cirugía va a ser muy hemorrágica, por si acaso hay que darle vitamina K. Ahora, la razón internacional normatizada, el INR, nos determina lo que les decía hace rato, el tiempo de tromboplastina parcial activada y el tiempo de protrombina o tiempo de quick. Esto se mide, digamos, 1 es lo normal, los valores de 1. Cuando se tiene, digamos, superiores a 1 hasta de 2 a 3 o de 2.7, se puede realizar todavía cirugías con mucho cuidado y no de bajas muy importantes, o que no sean, digamos, cirugías cerebrales, cirugías renales o hepáticas donde existe, digamos, o de próstata. La cirugía de próstata es muy hemorrágica, ¿no? Entonces, cuando el INR está por encima de los 2.7, no hacer, si llega a 5, o el INR está en 5, entonces cualquier tipo de cirugía es contraindicada, ¿no? Entonces, ahora, pacientes que reciben la heparina de bajo peso molecular. Estos pacientes que reciben heparina van a tener también el INRA bastante elevado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, digamos, los valores del INRA, sería, ¿no? INR, para hacer una cirugía. Efectos secundarios y precauciones. ¿Cuáles serían los efectos secundarios?
¿Qué estamos Hemorragia, evitando? hemorragia. Existe hemorragia. Estamos favoreciendo, digamos, la coagulación sanguínea. Entonces, si favorecemos mucho esta coagulación, ¿qué vamos a tener? Hemorragia. No, espera. Serían Podemos trombos. provocar una embolia, Trombos. trombosis, etc., ¿no? Entonces, ese es el peligro. Hay que tener bastante cuidado y muchas veces estos pacientes que están recibiendo, digamos, anticoagulantes y nosotros queremos parar la sangre, etc., entonces tiene que hacerse muchas veces como interconsulta. Modificaciones en el manejo odontológico de pacientes con hemostasia alterada. Bueno, aquí está, podemos dar derivados de la sangre también. Los derivados de la sangre vamos a dar el factor 8. ¿Qué es el factor 8? Factor antihemofílico, ¿no? Entonces, es una enfermedad que padecen los hombres que la transmiten a las mujeres ligadas al cromosoma sexual, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Cuando damos factor 8, pues, ¿no? Damos ¿cuánto? 500 unidades internacionales por día parenteral, ¿no? Cada 12 horas. El factor antihemofílico B, o factor de Christmas, cuando falta este factor, también vamos a tener, digamos, hemorragias imparables, ¿no? Hay que dar este factor. Como damos 10.000 unidades internacionales, ¿no? Que igual cada 12 horas. Después existe algunas hemorragias por deficiencia de fibrinógeno. ¿Cuándo existe deficiencia de fibrinógeno? En estados carenciales. ¿Cuál sería el estado carencial? Anemia. La desnutrición. Desnutrición sería. En pacientes que están Caquexia. desnutridos, entonces hay que tener mucho cuidado porque vamos a tener. Entonces, lo que en estos estados carenciales por falta de aporte proteico, tenemos deficiencia de fibrina. Entonces podemos dar 5 o 6 gramos, ¿no? de fibrina. Entonces, eso es en cuanto, digamos, a deficiencia de factores de coagulación de la sangre. Ahora vamos a hablar sobre la modificación del manejo odontológico en pacientes con hemostasia alterada. Dentro de estos, del manejo de estos pacientes, ¿cuáles serían los estados en los cuales existe una hemostasia alterada? ¿Ah? Cuando están recibiendo anticoagulantes, ¿no? Es el principal problema. Cuando están recibiendo anticoagulantes, entonces hay que tomar algunas medidas, ¿no? Entonces, cuando no sangra, se tienen que hacer férulas, se tienen que hacer ligaduras hemostáticas. Después podemos tomar medidas quirúrgicas también, ¿no? No quirúrgicas, sino físicas, como la criocirugía. O sea, en lugar de la hemorragia le metemos frío, ¿no? Hidrógeno. De esa forma podemos parar con electrocauterio. Los bisturios eléctricos tienen unas puntas especiales para producir, digamos, el taponamiento de los vasos. Se taponan los vasos. Mediante la electrocauterio
cauterización y el láser. Entonces, de esta forma podemos prohibir algunas hemorragias. Después, dentro de la hemostasia mecánica, podemos tener también adhesivos químicos, o sea, como parches, ¿no? De butil cianonil acrilato, o cera de hueso también que se llama. Claro, se coloca y se hace una venda, sobre todo si las hemorragias son extensas, ¿no? Como cuando uno se cae de una moto, por ejemplo, entonces se raspa todo esto, ¿no? Y toda la piel puede estar, digamos, casi descubierta hasta el músculo. Entonces, la hemorragia es abundante. En este tipo de hemorragias podemos dar sustancias químicas adhesivas, ¿no? Que nos van a cohibir, es como una hemostasia compresiva de los capilares. También tenemos mapas, o sea, ¿qué son las mapas? Son como telas así, pero es de esponja de gelatina, bastante grande, ¿no? Entonces, eso se da en toda la superficie sangrante, cuando es muy extensa, ¿no? También se puede ver en cirugía de hígado, se pone, digamos, este tipo de apósitos, ¿no? Manejo del paciente hemofílico, ya les he dicho cuánto vamos a dar, factor hemofílico A ¿cuánto? 5.000 unidades, ¿no? Del factor 8. Después, en pacientes con anticoagulante, que están recibiendo anticoagulación crónica, dependiendo, digamos, qué tipo de anticoagulante está recibiendo, ¿no? Aquellos pacientes que están recibiendo, por ejemplo, warfarina. Estos pacientes que están recibiendo warfarina, que el tiempo de protormina es 1 a 2 veces menor a lo normal, ¿no? En muchos casos no es necesario alterar, digamos, la administración de warfarina. Si nosotros estamos dando warfarina y queremos hacer una cirugía, solamente calculamos el INR, que debe ser menos de 3, ¿no? De 2 a 3 puede ser. Entonces, que si 1 es lo normal, les he dicho, ¿no? Pero si está elevado el doble por acción de la warfarina, entonces podemos todavía hacerse. Va a haber hemorragia. No es necesario descontinuar, porque si descontinuamos la warfarina, ¿cuál sería el peligro? Un trombo. Es un trombo. Prohibimos la hemorragia, pero nos puede dar un infarto o una embolia, ¿no? Entonces, es por esa razón que no debemos descontinuar la administración de warfarina. No podemos hacer, digamos, las cirugías normales. Ahora tenemos, digamos, otros elementos como la administración de la heparina, ¿no? La heparina y la warfarina. En la heparina de bajo peso molecular es necesario la suspensión del tratamiento porque dura bastante. O sea, suspendemos el tratamiento, la cirugía no podemos hacerla inmediatamente porque tarda, digamos, 2 a 3 días. Después de 2 a 3 días, después de la suspensión, podemos hacer la cirugía. Después tenemos, a ver, el manejo odontológico del paciente con terapia antitrombótica. Lo que decía la heparina, pacientes con heparina de bajo peso molecular, se tiene que tener en cuenta en laboratorio el tiempo de tromboplastina. El tiempo de tromboplastina
tromboplastina, lo normal es de 25 a 30 segundos. Entonces, cuando se tiene este tiempo de tromboplastina, un poco, digamos, más, entonces lo que se tiene que hacer es descontinuar, ¿no? este tratamiento. Ahora, manejo del paciente con tratamiento de antiagregante plaquetario. ¿Qué antiagregantes plaquetarios conocemos? Aspirina. La aspirina. La aspirina, ¿no? La aspirina es importante tener en cuenta. Entonces, en los pacientes que reciben aspirina en forma crónica, entonces una vez se tiene que suspender y depende de cuánto tiempo dura, digamos, la vida de las plaquetas. 7 a 11 días. De 7 a 11 días. Entonces tendríamos que suspender y hacer la cirugía de 7 a 11 días después de la suspensión de la aspirina. Pero si se suspende la aspirina, ya se empieza a producir plaquetas activas. Entonces, cuando se llega a la mitad del tiempo, entonces ya se tiene la mitad de plaquetas activas, la mitad que están inactivas, que están acetiladas, porque la acetilación, el ácido salicílico acetila las uniones, sobre todo a nivel de las glicoproteínas 2B3A, ¿no? Y que agarra la fibrina, eso que se mostraba ayer en el cuadro, como agarra fibrina a la plaqueta. Entonces, eso hace que, digamos, nosotros debemos suspender la administración de estos fármacos, 3 días a 4 días. Suspender. ¿Qué es? Licenciado Oscar Hernández. ¿A mí? Sedes. ¿De sedes? Sí. Yo entendí tratamiento antiplaquetario, ¿no? Aspirina. Después, consumo de productos naturales. A veces, bueno, esto no está muy bien estudiado. El consumo, digamos, de ginkgo biloba y algunos otros, jengibre, ajo, pueden alterar nuestra regulación. Entonces, en ese tipo de pacientes, mejor sería, digamos, pedir la suspensión de este tipo de alimentación antes de una cirugía. Sí. Medidas hemostáticas en odontología. ¿Qué podemos administrar a un paciente que tiene mucha hemorragia? ¿No? Podemos utilizar la fibrina humana en gel, eso ya hemos hablado, ¿no? Como hemostática. Pero esta fibrina, como es humana, es bastante cara. Esto limita, digamos, su accesibilidad, pues bastante cara, ¿no? Es bastante efectivo. Ahora, hemos hablado sobre agentes fibrinolíticos. Eso parece que estuviera un poco alterado esto. Hemos hablado, o vamos a hablar, creo, no sé, de el ácido tranexámico y el epsilon aminocaptoico, que son agentes antifibrinolíticos. Nosotros hemos visto en los anteriores cuadros cómo se produce la
acá tenemos el mismo cuadro que aquí tenemos el activador plasmático tisular, ¿no? Que va a actuar sobre el plasminógeno y la plasmina, esto juntamente con la fibrina, y esto va a producir, digamos, la análisis de la fibrina, y por tanto las plaquetas se van a ir porque ya no va a haber la ligación de fibrina. Aquí tenemos la fibrina, ¿no? Vamos a ver el cuadro que hemos visto, este cuadro. Sí. Para la fibrinólisis tenemos dos vías, ¿no? La vía intrínseca y la extrínseca. Aquí la activación del cisinógeno o factor 12, que va a actuar sobre la preclarquena y clarquena, y esto va a actuar sobre la prouroquinasa, transformando en uroquinasa. Y la uroquinasa, el plasminógeno plasmina, y esto va a producir la lisis, ¿no? Y la vía intrínseca, que es el TPA o el activador plasmático tisular más la fibrina, que hace un compuesto activador plasmático tisular, fibrina, que estimula al plasminógeno transformando en fibrina. Y ahora aquí tenemos el alfa-2 macroglobulinas y el alfa-2 la antipirina, que va a impedir que la plasmina actúe sobre la fibrina. Está claro, ¿verdad? Este cuadro ya lo hemos explicado anteriormente. Ahora lo que estamos hablando es acá que este cuadro es lo mismo que estamos describiendo en este momento, ¿no? Entonces tenemos el ácido epsilon-aminocaproico y el ácido tranexámico, ¿no? Y el ácido para-aminometilbenzoico, que son elementos que nos van a producir la fibrinólisis, ¿no? Bien. Entonces, ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción de esta? Impedir que la lisina o estos elementos, es la lisina que activa. Aquí tenemos estos dos elementos que van a impedir, digamos, o van a inhibir al factor activador plasmático, ¿no? Y esto a la plasmina, que es la antiplasmina alfa-2, lo que hemos visto con rojito. Entonces, por eso estamos hablando de agentes antifibrinolíticos. Hace rato, cuando les he mostrado este cuadro, les hemos hablado de agentes fibrinolíticos, aquellos que van a lisar, van a aumentar la lisis, la disolución del coágulo. Cuando necesitamos que se disuelva el coágulo, cuando se está para producir embolias. En cambio, cuando necesitamos agentes antifibrinolíticos, cuando queremos que se preserve el coágulo. O sea, uno que disuelva y este otro tipo de fármacos que preserve al coágulo, ¿no? Para que no siga la alimentación. Se habla de lo mismo, pero de efectos totalmente contrarios. Otro que impide la alteración de la interacción plasminógeno con la fibrina. Está más claro que el cuadro anterior, ¿no? Después, la inhibición de la transformación del plasminógeno en plasmina. Esto. Entonces tenemos ese tipo de fármacos ácido dentro de su farmacocinética, estos fármacos se administran, digamos, por vía parenteral. Podemos dar 130 miligramos por mililitro, no sobrepasando 30 gramos en 24 horas, ¿no?
aplicaciones vienen en ampollas, las vías de administración para el verano. A los niños podemos dar 100 miligramos kilogramos de eso sin pasar los 3 gramos por metro cuadrado, ¿no? El ácido tranexámico vamos a dar de 0,5 a 1 gramo de lo que es al día, ¿no? Entonces igual 10 miligramos en los niños pequeños. Y la desmopresina podemos dar de 5 a 40 microgramos día. Y después dar los factores antihemofílico y activadores del factor de von Willebrand. ¿Dónde se encuentra el factor de von Willebrand? Factor 8 hemofilia. Factor 8. En el endotelio, ¿no? Puntualmente con la endotelina. ¿Verdad? Sí. Entonces, está dentro de los propios Muy glóbulos. bien. Esto es el ácido tranexámico, epsilon carboxo. Luego, se termina con eso. Como conclusión tenemos muchas opciones, ¿no? De que se llama como hemostáticos. Entonces, si en el examen nos preguntan, por ejemplo, ¿cuál es el hemostático más efectivo? La heparina de Ácido tranexámico, epsilon aminocaproico, factor antihemofílico A o factor 8, cualquier cosa. ¿Qué me contestaría? Factor 8. Factor 8 sería para mí. Ninguno es más efectivo que los hemostáticos locales compresivos. Sí. Ligaduras, suturas. Poner el dedo es más efectivo. ¿De acuerdo? No se olviden de eso. Dar vitamina K, factores de la coagulación. Tendrían que tener un examen laboratorial muy exacto para que esas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma lo hemos resumido. Un poco de tiempo. Celulosa oxidada, colágeno anestático, esponja de gelatina. Miren, lo que les decía, puede formar focos infecciosos y abscesos. La esponja. Cuando se coloca mal la esponja hemostática en el alveolo, este es el peligro de que nos produzca alveolitis, les he dicho. ¿Verdad? El manipuleo tiene que ser no empacar excesivamente, o sea, no presionar mucho, ¿no? Después, desmopresinas, diloaminocarbonato, tranexámico, trombina. La trombina es un factor de la coagulación. ¿Qué factor de coagulación es la trombina? El 8. No, ¿Qué factor es? creo que era el 3. Creo que era el 3, ¿no? ¿Cuál es la? Creo que era el 3. Factor 3. Factor 2. La trombina transforma el fibrinógeno en fibrina, ¿verdad? Es un factor de la coagulación. Muy bien. Entonces, No se nota nada en la vida real, ¿no?